bueno recordar, como recordamos con esa alabanza, la fidelidad del Señor, que es grande. Como Dios en su soberanía, en su misericordia, podríamos decir, se mantiene fiel a su palabra, se mantiene fiel a sus propósitos. A mí siempre me impresiona esa verdad de Filipenses capítulo 1, verso 6, que dice que Dios, el Dios que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará. Entonces es como pensar que Dios es fiel a sí mismo, Dios es fiel a su gloria, Dios es fiel a su plan. O sea, por eso Dios no cambia plan, porque el plan de Dios siempre es perfecto. No es por mí, porque imagínense, usted y yo empezamos cosas, ¿cuántas cosas, piensa por un momento, tú tienes a mitad en tu vida? Yo tengo un montón, o sea, cosas que empecé a hacer y no las terminé. ¿Y por qué posibles razones no las terminé? Piensa, ayúdame ustedes. Cosas que nosotros tenemos que las empezamos a hacer, pero no las terminamos. Puede ser desde una construcción en tu casa hasta estudiar un grado en la universidad o lo que sea. Alguna posible razón por la cual tú tienes cosas, yo tengo cosas que empezamos a hacer y no las terminamos. ¿Cuál? Pierdo interés. Esa es bien interesante por lo que vamos a hablar ahora. ¿Cuál? Vagancia, pereza. Falta de disciplina. Falta de voluntad. Prioridades, importante. ¿Qué más? ¿Por qué no terminamos lo que empezamos? Normalmente. Falta de apoyo, sí, puede ser que yo entienda que necesito ayuda para completar esta obra y miro para todas partes y no hay nadie y eso me desanima tal vez y lo dejo ahí. ¿Qué más? Oh, sí, importante. Hoy estamos bien animados con eso. Hoy tú me preguntas y yo lo único que te hablo es de eso, de la marquesina que estoy construyendo, la parte de atrás. Y por un mes estoy hablando de eso. Y por un mes estoy bien animado a eso. Mis recursos, mi dinero, todo lo que compro, son bloques, son varillas, es material, pintura. Pero algo pasa en el camino y se quedó a mitad. Y allí tú pasas por la casa y están casi a mitad la torre de bloques puesto y varilla, ya con moho, porque no se completó la obra. Piensen en eso, pereza, falta de voluntad, falta de interés. Todas esas cosas que nosotros estamos diciendo, posibles razones por las cuales hemos dejado cosas a mitad. Pero por eso cuando usted piensa en la fidelidad de Dios, que es lo que cantamos ahora mismo, es impresionante a la luz de Filipenses 1:6. Porque entonces piensa, todas esas cosas no le pasan a Dios. Entonces, Dios no tiene pereza, Dios no tiene falta de voluntad, Dios no tiene falta de recursos, desánimo. Pero por otro lado es pensar que la buena obra que Él empezó en mí, en la iglesia, en tu vida, en tu familia, dice el texto que Él la perfeccionará en Filipenses 1:6, hasta el día de Jesucristo. Interesante. Hay cosas que yo he dejado de hacer porque pienso que no va a funcionar. Yo. Y aunque ya gasté recursos y aunque ya invertí, yo digo, pero es que esto no va a funcionar. Déjame dejar esto y poner mi fuerza en otro lugar. Pero entonces piensen en Dios. Como Él está concentrado en su gloria, no es ni siquiera por ti y por mí. Fue pura gracia y amor. Como Él está enfocado en su gloria, Él va a completar esa obra en ti para que tú te conviertas en un testimonio de su gloria. O sea, para que tú te conviertas en un testimonio viviente. Para que andes por ahí hablando de lo que Dios hace con una persona que estaba destruida, que era un desastre. Con una obra que estaba rota totalmente. Y cómo Dios la transforma. Y voy, repito, a mí me impresiona porque hay cosas que yo simplemente he dejado pensando, esto ya no funciona. Pero cuando Dios escoge sus hijos, los escogió en gracia, misericordia, empezó a hacer una obra en ellos, Dios no es como nosotros. Dios no es como el dibujante que empezó a hacer una obra, simplemente la descarta y ya nunca más vuelve a trabajar con ella. Si Dios empezó una obra en ti, si Dios empezó una obra en mí, hermano, usted debe vivir impresionado de que Dios es fiel. Y de que aunque usted es tan pecador y yo soy tan pecador y yo le fallo tantas veces a Dios y yo le doy muchas razones a Dios para que no me ame o no bregue conmigo desde la perspectiva de trabajar Él conmigo, en su misericordia, en su fidelidad y por la gloria que Él se da a sí mismo, salvando a pecadores, transformando a pecadores como tú y como yo, Él continúa. Y eso debe ser una verdad que yo le animo a que usted la piense, la medite.
De hecho, tomo esto como pie forzado. Obviamente yo no sabía ni qué canción iba a cantar Hugo. Yo creía que era Fortaleza Mía, que era el hit de Hugo. Así que qué bueno que hay otro ahí. Eres como yo, que cuando me mandaban a tocar las canciones, yo tengo 3. No me pidan más de 3. Yo tengo 3 ahí. Y Carmen lo sabe. Yo tengo 3 o 4 ahí. Si tú me pides más de eso, ya no puedo cantarte más nada. Así que, pero qué bueno que empezaste con esa canción, porque nos sirve de pie forzado para pensar en esto. Uno de los ejercicios que usted puede hacer en familia, que es el tema que estamos tocando, la adoración en familia, el estudiar la Biblia en familia, es tomar un atributo de Dios para el mes. Por ejemplo, usted toma la fidelidad de Dios, vamos a cogerlo, si eso hay que estar. Usted toma la fidelidad de Dios. Dice, le envía el mensaje en WhatsApp, al chat, a su familia. Este mes vamos a estar pensando, meditando intencionalmente en la fidelidad de Dios. Anime a los hermanos de su familia, los que están haciendo ese grupo, a pensar cómo Dios ha sido fiel en los pasados años en nuestra familia. Que compartan testimonios, que hablen unos a otros de cómo Dios ha sido fiel en tu familia, en tu vida, por los pasados años, por los pasados meses. Tomen y comiencen a leer textos de la fidelidad de Dios. ¿Le viene uno a su mente? Textos de que Dios es fiel. Algún pasaje que le venga a su mente, aunque no recuerdo ahora mismo la cita, pero la idea. Un texto que hable de la fidelidad de Dios. Sí, así es. Él es fiel. ¿Qué más? La buena obra que comenzó. Ahí está, Filipenses 1:6. Él la perfeccionará. Sí, sí. Fiel es Dios y Él también hará, claro. Amén. ¿Cuál? Fielmente estará con su iglesia. Él dijo eso. Que mientras la iglesia fielmente está cumpliendo la gran comisión, que es donde sale ese pasaje de Mateo 28, Dios está con su iglesia. Él promete estar con su iglesia, capacitar su iglesia, acompañar su iglesia. Fidelidad de Dios. Mi hermano, y si eso dejara de pasar, cerramos la iglesia. Nos vamos a pescar, Carlos y yo. Literal, a pescar. Y todos los pastores, todos los demás pastores. Porque si Dios ya no está edificando su iglesia, ¿para qué vamos a estar aquí? Pero como Él es fiel, su fidelidad es grande, y Él dijo que Él edificaría su iglesia, que Él dijo que Él estaría con su iglesia mientras su iglesia cumple la misión. Hermano, ahí ya les di un devocional de uno de los días de la reunión de familia. Ese mes que están estudiando el tema de la fidelidad a Dios, usted toma esos pasajes, esa idea de la fidelidad a Dios con su iglesia. Después la fidelidad de Dios con nuestra familia. Y usted habla, da testimonio y toca esos pasajes como los salmos que están llenos de la fidelidad de Dios. ¿No viene a su mente el libro de Lamentaciones? Cuando hablan de que son nuevas cada mañana son misericordias, también está hablando de la fidelidad de Dios en ese mismo pasaje. Lamentaciones 3. Así que esto es una idea que usted puede tomar y yo le animo a que usted lo haga. Pueden ser a la semana, puede ser al mes, pero que usted vaya tomando el poder de Dios, la grandeza, su amor, atributos de Dios, vaya buscando en concordancias en diferentes textos de la Biblia, vaya apuntando textos bíblicos que los pueden ayudar a usted a reflexionar sobre ese pasaje, o sobre ese tema, perdón. Sí, sobre ese tema. Y como familia es un buen ejercicio. Es un buen ejercicio que usted vaya pensando en eso. Y que yo le pueda preguntar a David, y me diga, ¿sabes qué, pastor? Esta semana o este mes en mi casa estamos estudiando el poder de Dios. Eso es lo que estamos haciendo en mi casa en este mes. Mi hermano, eso va a ser de mucho beneficio espiritual para su vida. Así que yo le invito a que lo haga. Utilícelo como un ejercicio. Eso es lo que hemos estado viendo a través de este libro. Ha sido una invitación a ir a cumplir con la encomienda que Dios nos da de juntos en nuestro hogar adorar al Señor, cantar al Señor. El capítulo que vamos a ver hoy, luego de hacer un breve ejercicio del Salmo 30, precisamente es un capítulo corto, pero nos invita a ver en qué contexto está mi familia. O sea, ya vamos a aterrizar, ya vamos a la aplicación. Ya el autor nos habló que hay ya el autor nos habló de que es bíblico, ¿se acuerdan? Desde el Antiguo y Nuevo Testamento eran los hogares donde se enseñaba la palabra. Luego nos habló a través de la historia, cómo la iglesia ha hecho esto a través de la historia por tantos años. Y luego comenzó a hablarnos en el capítulo 3 de cómo existen 3 elementos
que deben acompañar todo culto o altar familiar. Orar, leer la Biblia, estudiarla y cantar al Señor. Así que ahora lo que él quiere desde el capítulo 4 es comenzar a contextualizar, comenzar a pensar, oye, ¿cómo esto se ve en la práctica? ¿Cómo es que yo empiezo a hacer esto el día a día, en mi vida, en mi diario vivir? Y por eso el capítulo 4, él comienza a hablar del contexto. Porque hay gente que desde que comenzó con la portada del libro, pudo haber pensado, oye, esta clase no es para mí. O ni siquiera este tema es para mí. Porque yo no tengo hijos. Porque yo no tengo familia. Porque yo soy el único creyente de mi familia. Porque yo vivo solo. Puede ser que tú digas, yo vivo solo. ¿Y cómo yo voy a hacer esto? Adoración en familia si yo vivo solo. O como les decía, si ya mis hijos se fueron, ya mis hijos tienen hijos ellos y ya ellos no viven conmigo. Entonces uno pudo haber descartado esta idea de qué beneficio yo puedo obtener de aquí. Y aparte de ir a la escritura y ver el diseño de Dios para la familia, como ya lo hemos visto, sí hay unos beneficios muy importantes que el autor nos va a traer en este capítulo 4. Y él comienza a estudiar diferentes contextos a través de los cuales se puede dar el culto familiar. Miren el primero de ellos, acompáñenme si usted tiene el libro, a la página 63 en adelante. Y lo primero que él aborda en este tema es la pregunta que alguien se puede hacer cuando está leyendo este libro: ¿qué pasa si el padre no es cristiano? Porque recuerden que se ha establecido del diseño de Dios que es que el hombre, como el líder del hogar, debe liderar estos esfuerzos, debe animar la iglesia de su casa, debe ser el que tome esto y le diga en su casa, ¿sabes qué? Empezamos la semana que viene a estudiar uno de los atributos de Dios en nuestra casa. Él debe ser el que promueva eso. El líder es el que debe estar promoviendo el crecimiento espiritual. Él debe estar el que está abonando, echando el agua a las matitas, permitiendo que el sol le dé. O sea, para que crezca y haya fruto. Yo les he contado antes, pero para mí, uno de los beneficios más grandes que me dio mi papá fue llevarme a la iglesia. De que yo tengo uso de razón. Bueno, de antes de eso, porque era bebé que me cargaban en brazos y me llevaban. De meses de nacido. Y me presentaron a la iglesia. Y luego a los 12 años me bauticé. Y tuve una vida de iglesia. Y doy gracias al Señor por esa bendición. Por Él haber tomado esa responsabilidad de decir, oye, yo tengo que, o soy responsable, o tengo que velar por el crecimiento espiritual de mis hijos. ¿Y sabes qué? No había carro. La iglesia era en Juanadía, yo vivía en Cotalobrel. No podíamos ir a pie, ¿sabes? Así que yo no sé cómo, pero todos los domingos por la mañana nos buscaba un hermano. O el pastor, que era un pastor americano, un misionero americano. Nos buscaba en su carro, un Volvo. Color vino, siempre me acuerdo. Y nos buscaba. Siempre, mi hermano, escuche bien, no hubo un día de mi memoria que yo no haya ido a la iglesia porque mi papá el día anterior o los días anteriores no llamó a alguien, no se movió para que no fuéramos a la iglesia, sin carro. Y era esperar que todo el mundo se fuera después para que alguien nos llevara. Pero siempre ocurrió eso. Y una de las cosas que yo agradezco a mi papá, esa intencionalidad. Y eso, mi hermano, es lo que Donald Whitney nos ha estado hablando de cómo el líder del hogar especialmente debe ser el responsable. Debe buscar la manera, a pie, en yola, en barco, en scooter, como tú quieras. Pero lleguen a la iglesia. Tú como líder de la casa debes promover eso. Que tu familia esté creciendo, que tu familia se está alimentando. Oye, normalmente es la mamá, porque aún yo, con mi edad, mi mamá me llama a veces y me pregunta si comí. Así que normalmente es la mamá la que está preocupada por esa parte, ¿verdad? De decirte, oye, ¿comiste? ¿Qué comiste? Desde pequeño. Stephanie está detrás de Mateo todo el tiempo porque quiere comer dorito y tiene que comer arroz. Y si lo dejan comer dorito todo el día. Entonces normalmente la mamá está ahí detrás del niño diciendo, ¿qué comiste? Y que lo que coma no sea solamente dulce y dorito, sea algo saludable, que te alimente, que te haga crecer. Pues miren, el padre espiritualmente, el líder del hogar, debe estar viendo eso, pero desde la perspectiva espiritual. Debe estar preguntándole a sus hijos, oye, ¿comiste hoy? Y no solamente pensando en si comiste arroz y habichuela. ¿Comiste palabra de Dios hoy?
y luego pensar qué consumió. Oye, ¿qué estuviste leyendo hoy? ¿Qué aprendiste de eso? Mi hermano, y esto es en segundo, esto no es un culto allí. Esto es... De hecho, ¿se acuerdan cuánto tiempo decía el autor que él recomendaba para empezar? 10 minutos. Básico. Un tiempo de interacción alrededor de la mesa, antes de comer, después de comer, en cualquier contexto donde empezamos a hacer estas preguntas. Mi hermano, siempre se lo he dicho, haga esta pregunta. Hágaselo a los hermanos de la iglesia, pero empieza en su casa. ¿Qué estás leyendo de la Biblia? Moléstelo. De la buena manera. ¿Qué estás leyendo de la Biblia? ¿Cómo te estás alimentando? Especialmente un padre líder está preocupado por eso. Eso aplica al esposo también, con su esposa. Porque ¿sabes cuál es la imagen que se nos compara a nosotros? Que debemos amarla como Cristo amó su iglesia y después dice que la santifica, la está preparando como una iglesia sin mancha y pura. ¿Cuánta preocupación tengo yo de que mi esposa crezca en el Señor? ¿Cuánta preocupación tienes tú, hermano, aquí, hoy, de que tu esposa crezca en santificación? Igual. Oye, ¿leíste la Biblia hoy? Una pregunta con gracia, una pregunta con amor. Y tú sabes que al final, en el contexto de un matrimonio, se va a aplicar que también voy a tener, y qué bueno que yo tenga a mi esposa que me pueda decir eso. Es más, ¿sabes qué? Hay días que mi esposa me va a decir, hoy se nota que no he leído la Biblia. ¿Y por qué se va a notar? Obvio. Se nota que hace unos días no lee, ¿verdad? Te falta orar. Y la esposa lo manda a orar. Usted sabe que eso es real. Pero piensa, mi hermano, que qué importante es que eso se dé. Preocúpese por el crecimiento espiritual de su casa. Especialmente el líder, pero también usted como esposa, preocúpese por eso. Preocúpese por el lugar donde usted vive, que los que están allí, en cualquier contexto, no importa el contexto de su hogar hoy, preocúpese porque los que estén allí estén creciendo, estén siendo alimentados. Así como usted le da el plato de arroz, preocúpese porque haya buen alimento espiritual también. El autor comienza a hablar diferentes contextos y lo primero que nos dice es qué pasa si el padre no es cristiano, porque ya yo he dicho, dice el autor, que él es el líder del hogar y él debe dirigir el tiempo de adoración. ¿Qué usted contestaría? Ya de seguro leyó el libro, pero ¿qué usted contestaría eso? Sabiduría bíblica para contestar esta pregunta. ¿Qué pasa si ya hemos dicho desde el principio, el hombre es el líder del hogar, es responsable de estas cosas, pero qué pasa si me encuentro en un contexto donde el padre no es cristiano? ¿Cómo? La esposa debe motivarlo, muy bien. La esposa debe comenzar a mover las piezas. La esposa debe comenzar por lo más básico. De hecho, ahí lo dice el autor. Oye, vamos a leer la Biblia. Invítalo. De hecho, él dice, ¿sabes que hay gente que no es creyente, pero como esto es algo de valores, quizás quiera? De hecho, eso te puede sorprender, pero hay gente en tu familia que tú no le has hablado de Cristo y te sorprenderías cuando un día empiezas a hablarle de Cristo a esa persona y te va a escuchar. Porque es probable que de ahora ya tú estés pensando, no, que esto no va a escuchar. Es un impío. Te sorprendería por lo que Dios puede hacer. De hecho, él dice, mira, empieza a hacerlo, quizás, se sienta ahí, comienza a escuchar. Después viene por el oír y oír la palabra de Dios. Así que anima entonces a la esposa a comenzar a tocar puertas, a animar al esposo, a que se den estos contextos, a dejarle saber. Oye, hay casos y casos. Ustedes recuerdan que yo le comenté el caso de Lee Strobel, una vez aquí en una predicación, como una ilustración. Este hombre que es apologeta, que defiende la fe, ha escrito muchos libros, el que escribió el caso de Cristo, que ha hecho esta película. Y cuando su esposa se convierte, usted sabe lo que él le dijo, ¿verdad? Yo se lo dije ese día. Lo primero que él le dice es que en su mente era divorcio. Es la primera palabra que vino a su mente. O sea, hay casos extremos donde quizá la esposa le va a decir, ¿sabes que desde la semana que viene, mira, la iglesia se los animó a comenzar a leer la Biblia en nuestras casas? Y lo primero que piensa, tú estás loca. Aquí no se va a leer la Biblia. Así que hay contextos diferentes. Pero en contextos generales el autor dice que la esposa puede comenzar a moverse, a animar, a proveer un contexto, a poner música cristiana tal vez, a poner una predicación, audio. Usted sabe que hay una de las hermanas de aquí que su esposo no es creyente y de hecho tiene unas tendencias
como agnóstico, como que está en contra. Y una de las cosas que ha hecho esta hermana es ponerle la predicación a nosotros. O sea, como excusa las pone pública allí en la casa y se escucha la predicación. Y de hecho, hace un tiempo atrás me dijo, oye, ¿y sabes qué? Estamos allí en la sala, yo puse la enseñanza y él se quedó en el embao. O sea, se quedó escuchando. Y yo le dije, hermana, qué bendición, ese es el primer paso ahí, que siga escuchando, sigue proveyendo esos espacios. Antes de eso, ella me llegó a preguntar, ¿cómo yo le hablo a mi esposo, que es agnóstico? Se considera, de hecho, ella lo que me dijo que él se consideraba ateo. Pero después cuando llegamos a la conversación, que era más como agnóstico, que él tiene dudas de si Dios existe o no, pero no cree en la iglesia y nada de eso. Pero mira lo que hizo, puso la predicación audible en su casa y allí él comenzó un día a escucharla. La fe viene por el oír. En segundo lugar, él hace la pregunta, ¿y qué pasa? Páginas 64 y 65. Si no hay padre en el hogar. Si no hay padre en el hogar que haga esa función, la responsabilidad la debe tomar la mujer, la mamá, de enseñar a sus hijos. De hecho, ya lo hemos mencionado antes, pero alguien que busque 2 Timoteo 1:5 y 2 Timoteo 3:15. El caso de Timoteo. Pero léalo una vez más, piensa una vez más sobre eso. Alguien que lo puede leer. 2 Timoteo 1:5. ¿Quién lo tiene? 2 Timoteo capítulo 1, verso 5. Sí. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la habitó primero en tu abuela Loida, en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Pablo, a este joven que lo había escogido como su discípulo, le está diciendo, ¿sabes qué? Yo sé que en ti hay una fe genuina. Cuando dice fe no fingida, es que yo sé que en ti hay una fe genuina. Timoteo, en ti hay una fe que está produciendo fruto, que es lo que dice Santiago. Nuestra fe no puede ser muerta. Nuestra fe tiene que ser viva, que esté produciendo fruto. Y él le dice, yo sé que esa fe que está en ti también estuvo en tu abuela y en tu mamá. O sea, usted sabe lo que le está diciendo. Timoteo, tú tuviste por gracia de Dios un hogar donde tú tuviste figuras, en este caso tu mamá y tu abuela, que te ejemplificaron. Eunice, esta mujer y Loida se dedicaron a que en su hogar, aunque no hubiera su esposo, no estaba su esposo, ellas se dedicaron a que hubiera un contexto donde la palabra era transmitida. Noten que interesante, no solamente enseñada, no solamente que Timoteo se sentaba al regazo de su abuela para que le leyera la historia de Noé, sino que también era ejemplificada, porque Pablo está hablando aquí del modelo de vida, la fe no fingida, la fe real que hubo en tu abuela. O sea, el modelo, el ejemplo que le dieron también sus abuelos, su madre y su abuela. Pero mire entonces lo que dice 2 Timoteo 3:15. ¿Alguien que lo pueda leer? ¿Lo tienen? 2 Timoteo 3:15. ¿Quién lo puede leer? Ah, sí. Hasta el pueblo de las cuales pueden hacer sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ahí está Pablo hablándole a Timoteo y dile, oye, desde la niñez, noten que con estos 2 versículos, mira lo que ha ocurrido. Pablo le está diciendo a Timoteo que él tuvo el privilegio de venir de un hogar donde se le enseñaba la escritura y se vivía la escritura. O sea, a él se le enseñó. Desde muy pequeño conoce la escritura. Su mamá, su abuela se dedicó a eso. Pero también él vio la fe no fingida de su abuela y de su mamá. Así que noten cómo eso está acompañado ahí. Esa enseñanza de la palabra acompañada de vivencia. Mi hermano, no podemos predicar de amor, de perdón, de gracia y de misericordia, predicándola con un libro, si no lo estamos viviendo y nuestros hijos, nuestro esposo, esposa, nuestra familia no lo está viendo. Bien. Luego él continúa, páginas 65 y 67, voy a resumir esta parte, donde él habla acerca de qué pasa si los hijos son muy pequeños y qué pasa si hay diferentes edades de los niños. Y él hace una dinámica para ese contexto particular. Y él dice, oye, si tienen diferentes edades, él nos da un ejemplo
Y dice, pues es probable que tú puedas reunir en un ratito a los más pequeñitos y enseñarles algo, a los de mediana edad reunirlos, o a los jóvenes reunirlos en la tarde o a otra hora. Y cuando son muy pequeñitos, él les habla acerca de la importancia de la narrativa, de contar la historia, de resumirle las historias. Miren, yo les comentaba la historia que yo le cuento a Mateo todas las noches de Noé. Es real, todas las noches me pide la historia de Noé. Y yo nunca la he leído según el contexto que está ahí, porque es un texto bien largo. Hay imágenes. Y la forma que él puede captar la atención, ¿sabe cuál es? Yo enseñándole las imágenes y yo contándole la historia. No le estoy ahí leyendo todo eso, esa narrativa, porque al final esa narrativa lo que está haciendo es un resumen, no es los textos bíblicos que los saqué y los puse ahí, un resumen, es lo mismo que yo se lo esté contando. Es buscar la manera de llamar su atención, de contarle esta historia. Pero me llamó la atención lo que dice Donald Whitney cuando los hijos son pequeños. Él dice, ¿y qué pasa si mi hijo tiene 15 meses? Un bebito, acabo de nacer. No hacemos esto, no, cuando tenga 2 años. Él dice, no, hazlo. Porque va a llegar un momento donde él no va a tener ni idea. De hecho, él se pone como en la mente de ese bebito. Y dice, imagínate que este niño va a estar diciendo, no sé qué hacemos aquí todas las noches. Papá lee cosas que yo no entiendo de un libro muy grande. Entonces todos cierran los ojos y hablan. Y después de eso cantan. Esa parte me gusta. Pero sea lo que sea, debe ser importante porque lo hacemos todas las noches. En esa última sección, como un niño que va creciendo en ese ambiente no tiene ni idea de lo que está haciendo su papá. Y eso igual que traerlo a la iglesia. En los primeros años ellos no tienen ni idea que esto es iglesia y se llama así, que venimos aquí a adorar y que a cantar al Señor y todo ese tipo de cosas. Pero ellos vienen y es importante. Se empieza a crear esta dinámica del domingo, día del Señor, vamos a adorar. Ese concepto, igual en el hogar. Así que Él comienza a hablarnos o a invitarnos a que pensemos cada uno de nosotros en esas verdades. No importa el contexto, lo que hace el capítulo 4 es decir, ninguno tiene excusa para no tener un tiempo diario de adoración al Señor. Luego miren cómo culmina en el página 68. Este es para las personas que entonces puedan verse en un contexto donde no hay hijos en casa. ¿Qué pasa si no hay hijos en casa? ¿Cómo yo aplico estas verdades? ¿Qué pasa si ya vivo solo, ya los hijos no están en casa? ¿Cómo yo aplico estas verdades? Y voy a leer, escuchen lo que él dice. Recuerda que 1 de Pedro 3:7 se dirige a los esposos, no a los padres, cuando habla de la oración en el hogar. Por tanto, el culto familiar es también para matrimonios, no solo para progenitores. Así que, aunque la presencia de niños en el hogar intensifica la importancia del culto familiar, porque afecta a la próxima generación de cristianos, la ausencia de hijos en el hogar no justifica la falta de culto familiar en el hogar. Desde recién casados hasta padres cuyos hijos ya han salido del hogar, incluyendo todas las demás posibilidades, no importa en el contexto. Todos somos llamados a adorar a Dios regularmente en nuestros hogares, porque Dios es digno de nuestra adoración diaria como familia. Una de las cosas que nos ha animado a nosotros como pastores, o que nos anima todo el tiempo de enseñar, es precisamente ver cómo se vuelve práctica o cómo se va aplicando estas verdades. Y nosotros hemos estado conscientes y hemos recibido testimonios de algunos de nosotros en la iglesia que han estado practicando estas verdades, que han tomado compromisos, que no lo estaban haciendo antes y que han empezado a decir, ¿sabes qué? Tengo que hacerlo en mi casa, voy a hacerlo, estoy pensando cómo, ya empecé. Pero algo que debemos recordar, nos dice el autor, no importa las posibilidades, el contexto, vivas solo, vivas con los hijos, vivas con los nietos, vivas con tu mamá, con tu papá, no importa el contexto, Dios es digno de ser adorado, reconocido en mi casa todos los días. Escuche bien, aunque yo lo haga solo, aunque yo sea el único en mi casa que está haciendo eso, aunque nadie, porque no crean, porque no le interese, la fidelidad de Dios, o la fidelidad nuestra, perdón, ahí va a ser la consistencia, todos los días haciéndolo. Y tú sabes que eso va a ser un testimonio grande para estas personas que nos ven todos los días. Oye, David se toma en serio su Dios. Eso es lo que van a decir. Para David Dios es importante. Es más, ¿sabes qué? Va a llegar el punto donde van a decir, ¿sabes qué? Los lunes a las 7 no llaman a David. Porque los lunes a las 7 David está orando.
No lo llamen. Llámalo a las 7:30. Aún inconverso, familia inconversa. Porque ya es eso algo que llama la atención, que usted ha hecho por tanto tiempo. Hermano, así que yo les animo a que si usted todavía no lo ha hecho, usted vaya, lea el capítulo 5, que es el último que vamos a hacer la semana que viene. Y cuando usted lo lea, en el capítulo 5, página 71, pueda darse cuenta que no necesita planificar demasiado, que no necesita esperar, no, que estoy esperando que me llegue el libro devocional de fulano de tal, que yo voy a estudiar allí. No, tú tienes una Biblia. Empieza con la Biblia. Tú tienes el libro Génesis, libro Juan. Empieza a leer el libro Juan. Y como esto no es una competencia, mira, Juan 1:1, se quedaron ahí todo el mes completo. Pues se quedaron ahí el mes completo. Si usted ha aprendido algo de sus pastores, va a ser una introducción de la introducción de la introducción para las primeras 4 reuniones con su familia. Pero hágalo, pase tiempo. Y yo le decía, el autor también lo cita, llega un momento donde él dice, ¿sabe qué? Van a haber momentos donde usted empezó por 5 minutos, 10 minutos, y después van a tener que cortarlo. Después van a tener que decir, diantre, estamos tomando 2 horas para estudiar. Bueno, y si puede hacerlo, hágalo, amén. Anímese a hacerlo. De hecho, el capítulo 5, que es el último que vamos a ver, lo que dice, no es esto lo que quieres lograr, adorar a Dios en tu familia, aunque seas el único, pero hacerlo todos los días, empieza hoy. Ese es el último llamado que nos da el autor, que es lo que vamos a ver, como le decía, la semana próxima. Sí. Uno piensa que con respecto a los niños, ellos siguen tan pendientes a todo lo que nos hablan. Si Reina tiene 3 niños y una niña de 3 años que habla bastante ¿verdad? Sí. Pero ella llegó a mi casa y me dice, las cortinas cuando entró, no me eso de abril y también. Ah, Ella ya. era el color acento de las cortinas, que no tenía negra y gris, o es más gris que negro, pero veo que eso de abril que lo Sí. lo primero que te digo, Sí. que eso no es de Dios. Así me dijo, no es de Dios. Usted tiene que ver a Amata interactuando de la casa, del carro, a entrar a la casa, porque cerca hay unas casas que tienen decoración de esta época. Y él me hizo una pregunta. La pregunta de hecho es difícil, los niños hacen preguntas difíciles. Papá, ¿esa gente es mala? ¿Así? Por la asociación que se hace. Ella, mi sobrina, a los 3 no, ella va a hacer la oración de noche. Y ella se quedó pendiente a lo que estaban orando. Y la chiquita, que tiene 3 años, esta es la oración de ella una noche. Papá Dios, ¿tú estás enfermo? No, amén. Y siguió, otra cosa. No se ponga. Pero sabes que son las cosas básicas. Habla con Dios, exacto. En su conocimiento, en lo más básico que tenga. Igual, a mí me gusta escuchar a mi hijo orar. A veces él ora. De hecho, yo creo que los muchachos una vez lo escucharon en casa. Primero que no quería orar. Y después que oró. Y oraba nada. Señor, papá Dios, porque empieza así. Papá Dios, amén. O papá Dios, te damos gracias, amén. O papá Dios, gracias por los juguetes, amén. Literal. De hecho, el otro día, gracias por los insectos que tiene por allí. Pero es el concepto de déjalo. Que ellos hablen con Dios. Es un concepto que se les va enseñando. Ellos no van a tener toda mi terminología. Yo no pretendo que él ore, Señor, gracias por la justificación por fe, porque tú muriste de una muerte penal allí, en el Calvario. Es difícil. Es más, incluso aunque lo hagan, no probablemente en su corta edad no tengan el entendimiento. ¿Y para qué le vamos a obligar que ellos hagan esa oración si no tienen el entendimiento? Que es lo más importante. Así que le animamos, mi hermano, no importa el contexto, escuche bien. Si usted vive con sus hijos, con sus nietos, si usted vive solo, si usted vive en un lugar donde está con más gente pero no son cristianos, usted saque todos los días este tiempo, que esto sea público, que la gente lo sepa. No lo haga escondidas tampoco, que lo sepan, que a las 2 de la tarde, a las 3 de la tarde, los martes, allí estoy yo leyendo la Biblia un ratito. Que lo sepan, tu familiar inconverso incluso. Eso va a ser testimonio para ellos. Y mi hermano, Dios va a bendecir ese esfuerzo. De hecho, Salmo 30 termina diciéndonos que nos esforcemos, nos anima a eso. El último verso. Ya yo terminé de hablar. Son las 8:09, ahora está con ustedes.
al que haya hecho la tarea, Pastor Ricardo comenzó la semana pasada el verso 1. Así que aunque no veamos todos los versos, pero sí queremos al menos completar ese ejercicio. ¿Cuál es el ejercicio? Simplemente, ¿cómo podemos profundizar en un texto? Cuando le animamos a usted que vaya a su casa y lea la Biblia, ¿qué es lo que estamos animándole a hacer? Oye, que usted vaya a un texto, lo lea y lo medite. Meditar es pensar. Y ya, eso nada más. Léalo y medítelo, piense en eso. Aunque sea una pequeña porción, usted no tiene que estar leyendo el Salmo 119 en su devocional. Aunque sea una pequeña porción, léalo, pero piénselo, medítelo. Considere esa historia. Yo les dije hace yo no sé cuánto, yo estoy en Lucas, que he ido con los evangelios. Usted me ha acompañado, de hecho, porque las ilustraciones que saco muchas veces salen o de Mateo, Marcos o Lucas, que es donde estoy ahora. Y hace un tiempo, la semana pasada, yo estaba estudiando el pasaje o el capítulo de Lucas capítulo 7 y me llamaba tanto la atención todo lo que ocurría allí. Entonces, la idea era, noten que eso yo lo leí hace una semana y pico, casi dos. Pero en mi mente hay algo que ese día me captó, que yo lo guardo. Ese es el concepto de estudiar y meditar la Biblia. Me llamaba tanto la atención esos conceptos de cuando Jesús sana al centurión, al siervo del centurión. ¿Se acuerdan de esa historia? Que Jesús le decía, sí, pues voy a ir allá a sanarlo. Y él le dijo, no, con tu palabra basta. Porque él incluso no se consideraba digno de que Jesús entrara a su casa. ¿Se acuerdan de esa historia? Y Jesús dio la palabra y él se sanó, el siervo. En ese mismo capítulo, miren la importancia de los detalles, en ese mismo capítulo es que aparece la famosa historia de Jesús en el hogar de Simón el mago. Perdón, de Simón el fariseo. Ya le cambié el personaje. De Simón el fariseo. Y este hombre sí invita a Jesús para su casa. Y eso me llamó la atención, ese contraste. Mientras uno como que no se consideraba ni digno de que Jesús entrara, este hombre, que después sabemos que tenía las intenciones incorrectas, por lo que se nos dice en el mismo texto, sí invita a Jesús a su casa. Él era un fariseo, o sea, él pensaba que si Jesús es la última moda, si Jesús es de quien todo el mundo está hablando, yo lo voy a traer a mi casa. Esto es como hoy, como por las redes sociales, para que me den likes, para que me den views. Oye, si la sensación del momento es un hombre que se llama Jesús de Nazaret, aunque yo no crea en lo que él, lo voy a traer a mi casa. Y Simón el fariseo probablemente hizo eso. ¿Sabe por qué lo sabemos? Lo sabemos por su actitud. Mi hermano, yo no leí este texto, voy repito, hace 2 semanas, fue la última vez, 1 semana y tanto, 2. Y en mi mente, voy repito, y no me lo memoricé intencionalmente, no fue que me senté y dije voy a memorizarlo, no, es que me llamó la atención esas cosas. Y las puedo tener en mi mente, meditándolas, pensándolas. Y esa es la idea cuando les animamos a leer y pensar, leer y meditar. ¿Y sabe qué me llama la atención? Que cuando de momento Jesús llega allí, usted sabe la historia, se acerca a esta mujer del pueblo y se acerca, y desde que se acerca llorando a Jesús. Ustedes noten que solamente en el capítulo 7 hemos visto gente, el primero que no se atrevía a que Jesús llegara a su casa. El segundo que abre sus puertas, pero es por la sensación. Ni le importa a Jesús. De hecho, no le importa porque ni siquiera le dio lo básico que se le daba a un visitante. Recuerdan que le lavaban los pies, le daban el beso, le daban agua. El saludo básico que se le daba a cualquier persona, no se lo dieron a Jesús en esa casa. Pero esta mujer, que eso fue lo sorprendente, comenzó a llorar, llorando por su pecado. Arrepentida, sabía que el único lugar en el que ella podía ir era allí, aunque le costara. Mi hermano, meterse a la casa de un fariseo, escuche bien, una mujer de pueblo, lo estaba arriesgando todo. Inclusive que la apedrearan allí mismo. Meterse a la casa del fariseo. Pero ¿sabe quién estaba allí? Valía la pena. Desde la perspectiva de ella diciendo, pero es que allí está el único que puede perdonar mi pecado. Me apedrean, pues me apedrean, pero me perdonaron mi pecado. Jesús me perdonó mi pecado. Así que ella va allí, llora, comienza a lavar los pies de Jesús y todo ese tipo de cosas. Y es interesante porque hay un momento donde el fariseo empieza a pensar. El texto dice que ni siquiera fue que
que él lo dijo públicamente. Él empieza a decir para sí mismo, oye, si hablando de Jesús, si fuera profeta, supiera quién es esa mujer. En su mente. Si fuera profeta, supiera qué clase de mujer es la que lo está tocando, que es una pecadora. Así lo dice, estoy citando las palabras textuales, aquí en Lucas 7. Si Jesús supiera qué clase de mujer lo está tocando, que es una mujer pecadora. Y Jesús entonces comienza dirigiéndose a él, me encanta el verso 40. Simón, tengo algo que decirte. ¿Se imagina a Simón ahí en ese momento? Él estaba pensando para sí mismo. O sea, Simón no dijo nada público. Jesús le leyó la mente. Nada más con eso, él debe estar impresionado. Simón, tengo que decirte algo. Jesús le dice en el verso 40. Él le dijo, dime maestro, cierto prestamista tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios, el otro 50. No teniendo ellos con qué pagarle, les perdonó a ambos la deuda. Dime, Simón, ¿cuál de ellos le amará más? Simón respondió y dijo, supongo que aquel a quien perdonó más. Y Jesús le dijo, rectamente ha juzgado. Y volviéndose hacia la mujer, le dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Cuando entré en tu casa no me diste agua para los pies, pero esta ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, pero esta desde que entré no ha dejado de besarme los pies afectuosamente. No ungiste mi cabeza con aceite, pero esta ha ungido con perfume mis pies. Quedan perdonados sus pecados, que son muchos, y por eso ella muestra mucho amor. Pero a quien se le perdona poco, ama poco. Alguien como esta mujer, que había entendido lo mucho que se le había perdonado, porque ella sintió su desesperación. ¿Sabes que el pecado realmente hace que tú sientas tu desesperación de estar lejos de Dios? De un Dios santo y que tú estás tan lejos de Él. Esta mujer sintió esa desesperación. Y como fue perdonada, y como sabía que había perdón allí en Cristo, dice el texto, por eso ella afectuosamente estaba dándole esta adoración al Señor. Porque eso es lo que hacía. Al que se le perdona mucho, ese ama mucho. Y cuando dice el que se le perdona poco, ama poco, ¿usted sabe lo que está queriendo decir? Aquel que creyó como el fariseo, no, lo que a mí hay que perdonarme es un pequeño pecadillo que hizo ahorita. Cambia hasta la palabra, no dice pecado. Un pequeño pecadillo que yo hice ahorita, un poquito. Ese ama poco, ese no conoce a Dios. Ese no conoce el amor de Dios, ese no conoce la misericordia. Pero aquel como Pablo que decía, no, a mí se me ha perdonado mucho si yo era el más grande de los pecadores. No decía Pablo eso. Ese ama mucho, porque conoce la condición de la cual Dios lo sacó. Conoce su pecado, conoce su corrupción, conoce lo lejos que él debe estar de Dios. Conoce que por su pecado Dios lo debe condenar, pero Dios lo perdonó. Y ese ama mucho. Mi hermano, yo tuve un banquete espiritual con estas verdades. Bueno, todavía todos estos días, ya yo pasé Lucas 12 por allá. Pero en mi mente yo estoy pensando esto todos los días. Y de hecho, en mis oraciones todos los días personales, he estado pensando en esta idea. Señor, yo estoy consciente de cuánto tú me has perdonado, de lo lejos que yo he estado de ti. Y de cómo tú me alcanzaste y me perdonaste. O sea, yo estoy consciente que lo que tú me perdonaste fue mucho. Y me hago yo mismo la otra pregunta. ¿Estoy amándote mucho? Porque aquel que se le perdona mucho está consciente de dónde Dios lo sacó, está consciente de que su pecado era tan grande, pero la misericordia de Jesús fue más grande y su amor. Ese ama mucho. Y están meditando todos los días, mi hermano, en esa verdad. ¿Y a qué le invito con esto? Cuando usted lea un verso bíblico, procure que aunque sea una verdad, una idea, esto es una narrativa y yo me quedé con la historia en la mente, se quede consigo por días, por semanas, y usted vaya pensando y meditando. Esa es la manera que queremos leer la Biblia, en lo personal y en nuestros tiempos juntos como familia. Yendo al Salmo 30, que se nos quiere escapar, Hugo. Yendo al Salmo 30, ese salmo el pastor Edgardo ya explicó muy bien esos contextos. Hay algunos que no entienden, algunos autores, comentaristas bíblicos que no entienden por qué David pone ahí arriba en letras pequeñas, salmo cantado en la dedicación de la casa. Usted sabe que hay un debate hoy
de cuándo se escribió eso. O sea, los títulos pequeños. En realidad no se sabe si se escribieron posteriormente. Los títulos pequeñitos que están debajo de el título del Salmo. A veces son ediciones más modernas los que le ponen el título a las secciones. Porque recuerden que en el texto original no había ni división de versículos ni capítulos. Eso se hizo después. Pero aún hay un debate de si esas pequeñas letras que a veces hay ahí, a veces son instrucciones para el cántico, así que esas deben ser bien antiguas, originales. Pero hay otras que quizás fue un editor, alguien que copió más adelante, que las añadió. Y cuando usted ve este detalle que dice Salmo cantado en la dedicación de la casa, la pregunta que usted se hace, y que el pastor Carlos hablaba la semana pasada, ¿la casa de quién? Pero miren, usted hace el ejercicio y usted sabe que David no hizo el templo. Así que David no pudo haber, de hecho David no dedicó el templo. Eso fue Salomón. Así que por eso hay intérpretes que hablan y presentan esta idea de que David estaba presentando este salmo, cantando, era una canción, una alabanza, a Dios cuando estaba dedicando su casa, literal su casa, era su palacio. Cuando lo construyó, lo estaba dedicando al Señor. Y noten que aún el título que se le puso arriba, acción de gracias por haber sido librado de la muerte. Usted leyó ese salmo. ¿De qué trata ese salmo en esos 12 versos? Aún con ese título, si lo quiere usar. ¿De qué trata el Salmo 30? Oye, lo dejamos una semana más. Sí, no, hay un montón de verdades ahí, sí. Claro, claro. Yo entiendo que hay tantas verdades que yo no puedo decir que hay una sola. Sí. Sino que Que el salmista habla de varias cosas, sí. De la santidad, sí. Una de las primeras dando gracias por de todo lo que él fue salvado en su camino a Sí. su casa, porque él fue amenazado de muerte muchas veces. Interesante. Y hubo mucha pues, estuvo bien cerca de la muerte. Sí. Pero quiero que hagan la conexión y lo está haciendo bien, sí. pero que también habla, por ejemplo, estoy más Claro, claro, sí, sí. en el 5, porque un momento será tu ira, pero tu favor dura toda la vida. O sea, yo lo conecté, la ira de Dios estaba contra cada uno de nosotros porque todos éramos pecadores, Claro. o sea, no había esperanza Claro. para nosotros. Pero a la misma vez, Él recuerda las verdades de Dios, las promesas de Dios. Sí. Y entonces, Él apela a ese amor, esa fidelidad de Dios, que aún cuando él estaba, dice, por un momento será la ira, pero su favor dura toda la vida. Pues ahí yo vi como más o menos lo conecté con el Evangelio. Claro, sí. Ajá. Y entonces, ahí mismo vi, por la noche durará el lloro y a la mañana será la alegría. Ahí vi, como ser humano, somos cristianos, pasamos por aflicciones, vamos a vivir tiempos difíciles en nuestra vida, pero eso no va a ser duradero, porque Sí. va a venir a la mañana, vendrá el gozo. ¿Ves? Sí. Hay noches largas, o aunque la noche sea tan larga, sabes que viene el sol. Exacto. Esa esperanza del creyente está ahí. De hecho, todo lo que dijiste, todas esas son las verdades que en un ejercicio como este, en una dinámica de Jorge con Rosy y Jesse, reunidos juntos para estudiar la Biblia, imagínense ellos estudiando el Salmo 30 y sacando estas verdades de aplicaciones para hoy. Pero piensa por un momento, cuando yo tengo el Salmo y sé o tengo esta idea de que lo hizo David cuando está dedicando su casa. Es un salmo que él está escribiendo o que él cantó cuando él terminó de construir su casa y la iba a estrenar. Es como un evento grande en su vida y él estaba marcando como, hasta aquí me ha ayudado el Señor. Eso es lo que está haciendo en el Salmo 30. Él está dando gracias a Dios porque siempre hubo esperanza. Porque siempre, aunque los días donde estaba la ira de Dios manifestándose, donde había sufrimiento, donde había lloro, él sabía que venía luego la alegría. Él sabía que había momentos de lamento, es como que él estaba repasando. Y luego venía también el baile. Él tenía todo ese entendimiento. Y por eso él invita... Y que él lo vivió. Sí, Vivió. claro. De hecho, hay comentaristas bíblicos que dicen que no sabemos si él está utilizando una metáfora cuando él habla
de verso 2, Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Si él estaba enfermo, porque en ningún lugar de la Biblia se nos da un detalle como específico, que David tenía tal enfermedad particular, específica. Sino que tal vez aún metafóricamente le está utilizando esta idea de que él estaba mal, por muchas cosas, él estaba oprimido. De hecho, noten ahí que dice el versículo 3, Jehová, hiciste subir mi alma del Seol. ¿Usted sabe qué? Ese verso 3 es cuando ya está uno en lo más profundo y no hay un piso más profundo. O sea, el verso 3 te dice que David un momento estaba en un lugar donde no había algo donde él pudiera estar peor. Tocó fondo. Gracias, esa es la palabra que estaba buscando. No podía estar peor. Y de allí, verso 3, hiciste subir mi alma del Seol. Usted sabe que la palabra hebrea que se usa ahí en el Salmo original es la palabra que se usaba para el bucket, el bowl, el balde, que utilizaban en un pozo. Ese balde para recoger agua, cuando estaba allí en lo profundo y tenían que subirlo otra vez, esa frase es la misma que se utiliza aquí en esta palabra cuando David está escribiendo. David está escribiendo, mi alma es como ese balde que estaba allá, pero ya estaba tirado a lo profundo. ¿Y sabe qué hizo Dios? Poco a poco lo subió, lo rescató de allá, lo sacó. Y de hecho, si esa primera parte del verso 3 muestra un panorama difícil, miren la última parte del verso 3. Me hiciste revivir de entre los que descienden a la sepultura. O sea, mi caso era un caso totalmente perdido. Usted sabe que yo no sé si usted, a mí esto me acordó Jonás capítulo 3. Capítulo 2, capítulo 3, cuando él cae en el gran pez y él ora al Señor. Esto es lo que me recordó a mí, porque él estaba literalmente en las profundidades y desde el Seol él ora, desde allá, desde lo profundo. Y él dice, de allá me sacó el Señor. Así que noten cómo se está construyendo este Salmo 30. Se está construyendo en un contexto, se está cantando en un contexto donde David está celebrando. Lo que él está haciendo es celebrando, está estrenando una casa nueva, está cortando la cinta. Y en ese momento lo que está haciendo es recordando los sufrimientos, los lloros, pero también que detrás de cada sufrimiento, como decía Sonia ahorita, había alegría. Detrás de cada día oscuro, después venía el sol. Esa era la imagen que tenía. Hermano, este salmo es esperanza. Tiene muchos temas, tiene muchos conceptos, pero presenta esa idea de esperanza y de que podemos cantar al Señor todos sus santos, que podemos celebrar la memoria de su santidad, que podemos celebrar quién es Él. Hay un versículo que me llama mucho la atención y es el versículo 6. Mira lo que dice el versículo 6. ¿Qué usted cree del verso 6? Sí. Que muchas veces cuando uno cree que está en la prosperidad, que lo tiene todo Sí. y que no necesita de nada. Pues porque como está viviendo el tiempo bueno, vamos a decir, el de la vaca gorda, Sí. pues no necesito de nadie, ya, yo tengo todo. Así es. Pero de momento, ¿Terminó dónde? Verso 3. En lo profundo del Seol. De hecho, recuerden, este es el mismo David que en su momento pico más alto de gloria humana, poder y autoridad, un día se fue al patio, al techo de su casa. Allí, cuando él decía, no, jamás seré conmovido. A mí no me va a pasar nada. Y fue cuando más rápido se estrelló. De hecho, esta es la famosa frase que dice, cuidado que subas tan alto y tan alto, porque la caída duele más. Sí, mientras más alto más duele. Y David había llegado ya al tope, pero de su orgullo, más alto, creyendo que nada lo tocaba. Y desde allá lo tumbó el Señor. Literalmente lo tumbó. El Señor permitió. De hecho, usted sabe, la historia de Nabucodonosor pasa lo mismo. La historia de Nabucodonosor, él estaba viendo los grandes reinos y todas las cosas que él había hecho. Y de momento, ¿qué hizo el Señor? Lo llevó a comer hierba ya. Lo humilló porque él estaba diciendo, mira qué grande soy y todo lo que he hecho. A mí nunca me va a ocurrir nada. Y ahí llegó y tocó lo profundo del Seol. La ira de Dios se manifestó. Usted sabe que la ira de Dios es su santidad en acción en contra del pecado. Y se manifestó en esa ocasión. Pero David sabía algo. Que el favor de Dios nunca cambia. El favor de Dios, ¿cuánto dura? Toda la vida.
En la noche hay llanto, pero toda noche después, como le decíamos hace un minuto, trae un sol. A la mañana viene la alegría. Note que es un salmo constante de esperanza. Él suplicó, noten, una y otra vez habla de suplicar. Él clamó a Dios. Y desde allá Dios lo escuchó. Y él quiere alabar a Dios cuando está vivo. Él quiere alabar a Dios hoy. Y por eso es un tiempo de celebración. Cuando él está estrenando una nueva casa, es un tiempo de felicidad. Él no se quiere olvidar de quién lo trajo hasta ahí. Y por eso le está recordando la fidelidad de Dios. Le dice al Señor, sé tú mi ayudador. Me encanta ese verso 10. Señor, tú has sido mi ayudador hasta aquí. Sé tú mi ayudador. Y luego termina versos 11 y 12 con las famosas palabras. El corito. Así es. Has cambiado mi lamento en baile. Me ceñiste de alegría. Que lo cante, ¿verdad? No sorprendería. Ese también lo tiene en el repertorio. Por tanto a ti cantaré. Sí, próximo. Por tanto a ti cantaré gloria mía y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. David no quería callarse porque David había probado el favor de Dios que estaba con él todos los días. David había probado cómo Dios había sido su ayudador. Mi hermano, yo saqué como 15 oraciones de aquí. Oraciones me refiero a cosas que yo puedo orar directamente. Señor, gracias por ser mi ayudador. Algo como eso, un ejemplo. Señor, gracias porque tu favor lo he visto en mi vida. Ese tipo de cosas. Y yo lo que le animaba precisamente era a que usted tome un texto como este, si lo quiere practicar en su hogar, si quiere utilizarlo como el primer texto para comenzarlo en su hogar, y vaya viendo verdad tras verdad y cómo usted puede convertirlo en una oración, cómo usted puede orar todas estas verdades que están allí, y cómo junto a su familia, o si usted lo hace solo, usted solo, pero recordando este salmo junto a David, recordando la esperanza que hay en Dios, recordando la fidelidad de Dios. Vamos a cerrar como empezamos. David estaba recordando la fidelidad de Dios. David estaba recordando que Dios había sido su ayudador, que lo había traído hasta ese momento, hasta ese punto, que él podía estrenar esa nueva casa. No lo hizo solo, él lo sabía. Dios lo había llevado hasta allí. Él había visto su soberbia, él había visto su caída, pero él había visto cómo Dios lo había levantado. Así que él había visto la gracia de Dios. Y por eso le escribe ese salmo, un salmo de esperanza, un salmo donde él sabía que Dios tenía una obra, o estaba haciendo una obra en su vida. Así que yo le invito a mi hermano a que usted tome un pasaje como este, saque las verdades, sáquelas y ore al Señor. Presente, si es el tema de la misericordia, el tema principal, saque ese día junto a su familia y dele gracias a Dios por su misericordia. Ore por eso. Haga este ejercicio de tomar un atributo de Dios semanal, mensual, y busque la manera en la cual usted pueda seguir reflexionando. Mi hermano, el próximo miércoles vamos a terminar esta parte del libro en el capítulo 5, animándonos a comenzar este tiempo, si no lo ha hecho, unos elementos más prácticos de cómo comenzarlo y un repaso final. Esto también nos abre paso para nuestro próximo libro. Escuche, si usted desea el libro de texto de nuestra próxima clase, por favor, hoy no está con nosotros, pero el del domingo vamos a hacer la lista. Ana María puede hacer la lista, como siempre la hace, así que acérquese y apúntese el libro. El libro se titula Pecados Respetables de Jerry Bridge. Es el libro que vamos a estar tocando. Es un libro que yo he leído 3 veces hasta ahora. Esta sería la cuarta, me la voy a gozar como la primera vez. Es un libro muy bueno. Un libro que cada vez que lo leo me reta. Así que es un libro de esto. Bueno, no lo voy a dar la introducción hoy, pues no tengo tiempo y tampoco porque no lo voy a dar la introducción hoy. Pero es un libro que le invita a usted a crecer en el Señor y a abrir su corazón. Es decir, hay cosas que hay que tocar en mi corazón. Hay cosas que yo no estoy tocando, que yo incluso ni estoy considerando de mi vida. Y es un buen ejercicio, mi hermano. Así que lo invito si usted va a adquirir el libro, apúntese ya para comprarlo de aquí a 2 semanas más o menos e ir comenzando ya muy pronto esa próxima clase en nuestro estudio de los miércoles, Pecados Respetables, del autor Jerry Bridge. Así que vamos a orar para cerrar este tiempo de enseñanza hoy y luego ir a orar juntos como congregación.
Padre, gracias te damos por este tiempo, gracias por la oportunidad de estar juntos, gracias por el ánimo que se nos da a través de esta enseñanza, a aprovechar el tiempo en nuestros hogares, Señor, a adorarte a ti, a estudiar profundamente tu palabra y ver todas las verdades que hay ahí para nosotros. Señor, que no leamos por leer, sino que podamos meditar, pensar en lo que dice tu palabra, en estas enseñanzas, que las podamos recordar y podamos crecer, Señor, cada día más a través de ella. Gracias te damos, Señor, por estos hermanos que han llegado hasta aquí, que han tomado estas clases durante estas pasadas semanas. Te pedimos que nos animes, que nos ayudes en nuestros propios hogares a comenzar a practicar, si no lo hemos hecho, Señor, esta hermosa práctica de juntos adorarte, juntos orar a ti, Señor, tu palabra. Gracias por esta enseñanza, grábala en nuestros corazones y en nuestra mente. En tu nombre, Jesús, te lo pedimos todo. Amén.